Presentación se hace con base en una revisión sobre la intolerancia a la lactosa. Entonces, en el artículo de revisión nos hablan de que existen unas lactosas beta lactosa y alfa lactosa, que son dos isómeros. En el artículo dicen que el isómero depende de la posición del grupo hidroxilo que está unido al carbono 4 de la galactosa. Eso no es cierto. Ese es un error de la revisión. El isómero beta es porque tiene el OH en posición beta en el carbono 1 de la glucosa, y el isómero alfa es porque tiene el OH en posición alfa, es decir, por debajo del plano del anillo, en la glucosa en el carbono anomérico número 1. La lactosa básicamente se sintetiza en la glándula mamaria, se encuentra casi que exclusivamente en la leche y en los derivados lácteos. Entonces nos dicen en el libro que dentro del proceso de síntesis la UDP galactosa se une con glucosa para producir la lactosa en una reacción catalizada por la lactosa sintasa, que está formada por dos actividades catalíticas, una galactosiltransferasa y una alfa lactalbúmina. Y finalmente entonces se nos produce la lactosa formada por la unión de galactosa a través de un enlace beta 1,4 con la glucosa. Entonces la enzima que cataliza la hidrólisis de la lactosa para separar la galactosa de la glucosa se llama la lactasa, que también se llama floricin hidrolasa, que es una floricin es un derivado de las plantas. Ahora, la enzima tiene las dos actividades catalíticas. En los humanos nos sirven para la hidrólisis de la lactasa, y la hidrólisis y el sitio floricina nos sirve para la hidrólisis de glucolípidos, para la digestión de glucolípidos. Entonces, la enzima cataliza la hidrólisis, separa la galactosa de la glucosa. La glucosa entra a la célula intestinal a través de los transportadores S-GLUT1 junto con sodio y agua, y la galactosa también entra a través de S-GLUT1 de la célula intestinal para ir a la sangre. Entonces estos azúcares salen a través del transportador GLUT2. Aquí nos hablan en el artículo de algunas características de la enzima. Entonces la enzima se sintetiza como una preenzima, va al retículo endoplasmáticos, inicialmente tiene un tamaño, se agregan azúcares, aumenta su tamaño. En el aparato de Golgi se agregan más azúcares, entonces también aumenta su tamaño. Posteriormente presenta una proteólisis, entonces disminuye su tamaño, y finalmente en la membrana tiene un tamaño inferior porque además de eso enzimas proteolíticas de la luz intestinal le quitan el tamaño para quedar finalmente con un tamaño de 150 kilodaltos. La enzima entonces normalmente debe disminuir entre los 3 y los 5 años de edad a una actividad del 10% por una disminución de la expresión genética. Nos dicen ahí por qué: porque puede disminuir la producción del RNA mensajero, porque se altera la transcripción, porque se altera la traducción, o porque disminuyen los enterocitos que producen la lactasa. Entonces todo esto lleva a una disminución. Lo normal es que todos los seres humanos disminuyan su actividad hasta un 10%, es decir, pierden la actividad en un 90% entre los 3 y los 5 años. Una persona normal o con persistencia de la actividad de la lactasa, porque hay poblaciones que son con actividad persistente, entonces normalmente la lactosa debe ser digerida en el intestino delgado y debe ser
hidrolizada produciendo glucosa, la cual se absorbe a través de SLGT1, aquí está mal, SLGT1, y a través de SLGT1 se absorben tanto la glucosa y la lactosa. Es decir, la lactosa no debería llegar al intestino grueso. Cuando hay intolerancia a la lactosa, bien sea por alactasia o por diferentes grados o por diferentes causas de intolerancia a la lactosa llega al intestino grueso. En ese caso es utilizado por las bacterias del intestino grueso, se fermenta, se metaboliza, se producen ácidos como el ácido láctico, ácido butírico, ácido acético, ácido propiónico, ácido succínico, ácido fórmico, gases como gas de hidrógeno, como metano es CH4, no CH1, CO2, etc. Y la presencia de todos estos metabolitos nos van a producir acidosis, nos van a producir aumento de los gases en el intestino, nos va a producir un efecto osmótico, es decir, se va a atraer agua hacia la luz del intestino grueso. Eso nos va a terminar produciendo diarrea y el exceso de los gases nos va a terminar produciendo flatulencia. Aquí nos están mostrando el cromosoma 2, que en el brazo largo del cromosoma 2 se encuentra el gen que codifica para en la región Q2, ¿sí? En la subregión 1. Entonces ahí se encuentra el gen que codifica para la lactasa, que está cerca a los genes MCM6 y el gen VXN4. Entonces, desde el punto de vista genético, han encontrado que ciertos polimorfismos de un solo nucleótidos o SNPs están relacionados o con persistencia o con no persistencia, es decir, con intolerancia a la lactosa. Entonces, por ejemplo, en la población europea se ha encontrado que en el nucleótido menos 13.910, es decir, aquí está el gen de corriente arriba, en el nucleótido menos 13.910, ese nucleótido puede ser citosina o timina. Entonces, en un alelo puede haber citosina, en el otro alelo puede haber timina, o en los dos alelos puede haber citosina, o en los dos alelos puede haber timina. Entonces nos dicen que cuando en un alelo es citosina y en el otro es timina, entonces persiste, porque tiene un comportamiento autosómico dominante. Y cuando en los dos es timina, también es persistente. Pero cuando es citosina en un alelo y citosina en el otro, entonces no hay persistencia de la lactasa. Es decir, vamos a generar una disminución entre la edad de 3 y 5 años del 90% de la actividad y vamos a mantener tan solo el 10% de la actividad. Lo mismo con otro polimorfismo. En el nucleótido menos 22.018, ¿sí? Que sería este 22.018, en ese nucleótido puede ser guanina o puede ser adenina. Igual puede ser homocigótico para guanina, homocigótico para adenina, o puede ser heterocigótico. Un alelo tiene guanina y el otro alelo tiene adenina. Cuando es heterocigótico o cuando es homocigótico para adeninas, entonces hay persistencia de la actividad de lactasa. No hacemos intolerancia a la lactosa. Pero cuando es homocigótico para guanina, es decir, en un alelo hay guanina y en el otro alelo también hay guanina, en el nucleótido menos 22.018, entonces tenemos intolerancia a la lactosa porque no persiste la expresión de la lactasa para digerir apropiadamente Esto es en el caso de los europeos. En el caso de otras poblaciones se han descrito otros polimorfismos, ¿sí?, que están asociados con esta persistencia o con la no persistencia. Entonces, por ejemplo, nucleótido menos 13.915, nucleótido menos 13.907,
menos nucleótido 14.010, etc. Entonces, en el artículo nos hablan de que puede haber intolerancia a la lactosa, que puede ser dos tipos: que falta completamente la enzima o que está disminuida la actividad de la enzima. Ahora, también la clasifican en otras 4 categorías. Entonces dice congénita. Hay mutaciones en genéticas que producen deficiencia total o parcial de la enzima. Hay otra deficiencia que es por el desarrollo, es decir, hay niños que nacen prematuros entre 28 y 32 semanas y resulta que la enzima lactasa se produce fundamentalmente entre la semana 34 y hasta el nacimiento, es cuando llega a sus máximos niveles de expresión. Entonces los niños que nacen antes de la semana 32 presentan deficiencia porque todavía no tienen un desarrollo que les permita tener suficiente cantidad de lactasa para la digestión de la lactosa. La otra es la primaria, que es el caso del 70% de intolerancias a la lactosa, que es la que está relacionada con estos polimorfismos, que se considera que el 70% de la población en general, aunque varía de región a región, del 70% de la población en general presenta deficiencia. Secundaria es cuando hay otras enfermedades, generalmente de tipo gastrointestinal, que dañan la mucosa intestinal y por lo tanto dañan las células que producen la lactosa. Entonces esas son generalmente alteraciones transitorias y lo que hay que hacer es tratamiento de las enfermedades, y una vez se hace el tratamiento de las enfermedades se recuperan los enterocitos, se produce la lactasa y se desaparece la intolerancia a la lactosa. Entonces aquí, por ejemplo, están mostrándonos los que esta más o menos sería nuestro caso. Entre un 60 a un 70% de nosotros, de nuestra población, va a tener intolerancia primaria a la lactasa. Y estas poblaciones del norte de Europa, tan solo el 5%, más bien en esas poblaciones persiste la expresión, pueden tolerar perfectamente la leche, y otros porcentajes para otras poblaciones. Las poblaciones asiáticas y algunas poblaciones africanas presentan los mayores porcentajes de frecuencia de intolerancia a la lactosa. Dentro de los síntomas aparecen una hora más o menos, dicen en el artículo, una hora después de consumir la lactosa. Entonces hay unos síntomas, generalmente son gastrointestinales, que son el dolor abdominal, la distensión abdominal, el borborismo o los ruidos intestinales, flatulencia, diarrea, constipación, náusea y vómito. Entonces estos generalmente son por la presencia de la lactosa, por su fermentación por las bacterias, producen gases, producen sustancias ácidas, bajan el pH de las heces dependiendo de las bacterias que uno tenga. Entonces, además de eso, atraen agua, por eso producen diarrea, etc. Todos estos son síntomas gastrointestinales. Aquí están los porcentajes que se encuentran en los pacientes. Generalmente todos los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa tienen dolor abdominal, distensión abdominal, ruidos intestinales y flatulencias. Ya los demás síntomas pueden o no presentarlos los pacientes, pero el 70%, por ejemplo, presentan diarrea, lo cual quiere decir que 3 de cada 10 no presentan diarrea. También pueden haber otros síntomas no gastrointestinales que son sistémicos, por ejemplo, dolor de cabeza, disminución de la concentración, cansancio, dolor muscular, dolor en las articulaciones, rigidez, úlceras en la boca, depresión, etcétera. Entonces nos dicen en el artículo que generalmente esas manifestaciones están asociadas a que se producen este tipo de sustancias como acetaldehídos, acetona, acetanol y péptidos, que tienen un efecto tóxico y podrían ser los responsables de esas manifestaciones clínicas. Para el diagnóstico, entonces nos dicen ahí en el artículo de revisión que hay métodos no invasivos, que son, por ejemplo, se suprime
los productos lácteos por 2 meses, por un tiempo prolongado, y posteriormente se vuelven a administrar estos productos al paciente y se observa el comportamiento. Entonces va a aparecer, si el paciente es intolerante a la lactosa, van a aparecer todos los síntomas. El método, que es el método de elección en la clínica, que tiene una especificidad del 89 al 100% y una sensibilidad del 69 al 100%, es el test de hidrógeno. Entonces al paciente se le administra lactasa. La lactasa, no, si el paciente es intolerante, llega al intestino grueso, las bacterias pueden producir hidrógeno en el intestino, que difunde y por la sangre llega a la respiración y se incrementan en cierta cantidad el hidrógeno en la respiración. Un test de lactosa, que se agrega glucosa unida a la silosa. Entonces después se mide son los niveles de silosa. Entonces, dependiendo de los niveles de silosa, sabemos si hay lactasa que lo rompa. Si no se elevan los niveles de silosa es porque no se está hidrolizando, entonces hay intolerancia. Entonces nos dicen que tiene una mayor sensibilidad y especificidad que test de hidrógeno y que tiene un menor costo. Los otros métodos que realmente tienen no muy buena recomendación es medir el pH de las heces, y la otra es un test de tolerancia a la lactosa. Entonces se le da al paciente lactosa y se le van midiendo los niveles de glucosa y o de galactosa en la sangre para saber si esa lactosa se le está haciendo digestión y por lo tanto se rompe en glucosa y la glucosa está siendo absorbida. Si la glucosa no incrementa en los niveles deseados es porque hay intolerancia a la lactosa. Lo otro son los métodos invasivos. Los métodos invasivos, entonces se hacen biopsias del intestino y se mide la actividad enzimática. Y la otra es el test rápido, que también incluye una biopsia duodenal, pero en ese caso es un método colorimétrico. Se agrega lactosa y se mide la glucosa para saber si la lactosa está siendo hidrolizada en glucosa y galactosa. Nos dicen que en hipolactasia o en intolerancias severas la sensibilidad puede llegar al 95% y la especificidad al 100%, y la comparan estos resultados con las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas se catalogan en como unos diferentes métodos, pero realmente es no invasivo. Son genotípicas para detectar, por ejemplo, los polimorfismos que había presentado anteriormente. Con relación al tratamiento, nos dicen que hay unos principios generales que son básicamente 5. Reducir o eliminar el consumo de lactosa, reemplazar la lactosa por nutrientes alternativos, utilizar sustitutos que contienen lactasa porque la gente no quiere consumir, quiere seguir consumiendo productos lácteos, entonces se consumen los productos lácteos cuando previamente se ha agregado la enzima, que se obtiene por diferentes metodologías que nos la explican en el artículo de revisión. Se debe, como se disminuyen los consumos de productos lácteos, entonces se deben tener cuidado en utilizar o alimentos que contengan suficiente calcio y vitamina D, o suplementos con calcio y vitamina D. Y lo otro es, hay que educar al paciente. ¿Por qué? Para que el paciente sepa conocer qué alimentos son pobres, a leer las marquillas de las envolturas de los alimentos. Aquí están en esta parte de la diapositiva los gramos por litro en lactosa que tiene la leche humana, altísima, de res, de ganado bovino, búfalo, etc. Y aquí están los contenidos en gramos por litro también de algunos alimentos con los que el paciente
o la persona o la mayoría de nosotros debemos de estar familiarizados porque la mayoría de nosotros somos intolerantes a la lactosa.